Hay un tema que quiero tocar, es bien importante y aunque muchas veces quizás suene reiterativo, creo que es un tema fundamental para la Iglesia de Jesucristo. No venimos a un lugar para escuchar algo e irnos a la casa. No venimos a un lugar de paso, como ir a hacer un trámite. Cuando somos la Iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos sentido de pertenencia en Cristo y también en el lugar donde Dios nos ha plantado. Eso es lo que debería ser. Por eso quiero tocar este tema. Y le puse como título: sin convivencia no sirven las conferencias. Diga por favor a que está a su lado: sin convivencia no sirven las conferencias. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, versículos 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos, las personas que serían salvas de la muerte eterna. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por tu palabra, por tu amor, tu misericordia. Señor, ayúdanos a poder ver la vida a través de tus ojos y de tener la iluminación, Señor, y la revelación para saber dónde estamos parados, Señor, en esta vida y poder avanzar, Señor, hacia la libertad, Señor, que tú has conseguido en esa cruz. Señor, yo te pido para que hoy como iglesia podamos aprender a entender cuál es el rol que tenemos. Hablamos mucho, Señor, de los roles de la familia, hablamos mucho, Señor, de los roles en la sociedad, hablamos mucho de los roles ministeriales, hablamos mucho de la identidad en ti. Señor, hoy queremos entender cuál es el rol y la identidad que tenemos como tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los síntomas alarmantes de estos tiempos se llama el individualismo. Diga por favor esto: individualismo. La hiperprivacidad en la que hoy la humanidad está sumergida a través de la tecnología, el internet, las redes de comunicación, están haciendo de los grupos, de las comunidades y de las iglesias cristianas un lugar desestimado, donde la gente se queda en su casa, prende un computador o un ya teléfono celular y ya puede decir que está en la iglesia y puede elegir los temas de los cuales cree que necesita, ¿cierto? Yo necesito prosperidad, entonces me voy a uno de esos pastores o ministros, iglesias que tienen un mensaje y todo lo basan en la prosperidad. Me voy a ir, tengo mal de amores, ¿cierto? Estoy con una crisis en mi pareja, entonces voy a ir a esos mensajes que tienen que ver quizá con el matrimonio, la familia, ¿cierto? Estoy pasando por un momento donde me siento un poco desanimada, puede decir una mujer, porque las cosas no me funcionan bien. Me dijeron que iba a ser una persona de mucha influencia, pero la verdad es que la estoy pasando mal. Me voy entonces a esos predicadores o esas iglesias por internet que transmiten. Todos transmitimos. De hecho, hay gente que está mirando quizá esta predicación seguramente por internet. No se ofendan si no han podido venir, es un medio buenísimo para estar con la palabra de Dios. Pero lo que me refiero es que es imposible desarrollar los dones, los talentos y los atributos que Dios ha derramado y el Espíritu Santo derrama sobre la iglesia y sobre la gente si no aprendemos a convivir. Diga esto por favor: si no aprendemos a convivir. Uno de los problemas más grandes que tenemos para la convivencia, para las relaciones interpersonales, aún en el hogar, tienen que ver con la privacidad con la que la gente vive hoy. Y esto es muy importante y esto es uno de los flagelos más grandes que puede haber. Cada vez hay gente
que le cuesta más expresarse y contar algo, porque cada vez es más difícil encontrar a alguien en quien confiar. Cada vez se complica más en esa parte de la vida. ¿Por qué? Porque vivimos en una etapa amoral, en una etapa de secularismo, donde Dios no forma parte de lo que dice, lo que Dios dice no forma parte en mi forma de vivir. Entonces es un secularismo donde Dios no tiene cabida en mis decisiones, en mis emociones. Yo me muevo como me parece, y si le necesito voy a ver si existe y voy a ver si me puede ayudar, pero muy difícilmente ocupe un lugar importante cuando las emociones o cuando yo creo que necesito algo y no estoy en ese nivel de rendición y de sumisión a Él. Y es alarmante lo que hoy se vive. Por eso es tan complicado vivir una doctrina de convivencia como Jesucristo enseña, pero a través de no ser una persona confiable y de no confiar en nadie. Y ese es un problema grave porque las iglesias se están convirtiendo en muchos de los casos en gente que entra y sale y busca relacionarse para ver si puede conseguir algo que le puede convenir, pero no por el hecho de tener comunión y reflejar el amor de Cristo a través de una relación. Por eso usted ve jóvenes constantemente que se van de una iglesia o que llegan y que duran poco tiempo y se van, y la intención es por ahí poder conseguir un amor que ande dando vueltas por ahí. La ecuación siempre es la misma: terminan por fuera, apartados, se van a otro lugar, empiezan otra vida, cuentan una historia más o menos que se acomode, justifican, dejan mal parada la iglesia de donde salieron y comienzan una nueva vida, muy feliz, hasta que nuevamente Dios quiere tratar con el corazón y vuelve otra vez la misma situación. Y eso es hay muchas circunstancias por las que la gente desenfocada y no entender qué significa la iglesia y cuál es el rol que tengo como un hijo de Dios. Entonces a veces me sirvo de la gente, de los hermanos con los que tendría que convivir, con los que tendría que compartir mi vida, porque estoy mirando a ver qué puedo hacer. De hecho, de la iglesia han salido estafadores, personas que empiezan a hablar, tienen algo en común con otras, hacen negocios, le piden plata prestada, chaulín, se fueron, no vienen más. Y después vienen y dicen: pastor, ayúdeme. Pastor, ¿qué es lo que pasa en su iglesia? No, la iglesia no es mía, la iglesia es de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa con la actitud que ustedes tienen? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos? Entonces, cuando leemos estos pasajes en la Biblia, aprendemos hay varias enseñanzas que tendríamos que atesorar como iglesia y llevar a cabo en nuestras vidas, porque son vitales, son indispensables para poder llegar a cumplir el mandamiento supremo de Dios para su iglesia y el primero y el segundo mandamiento. Mateo 22, 37, 39, un pasaje bien conocido. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Le dijo a esa persona: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay mucha confusión sobre este pasaje: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Porque no podemos amar a las personas como podemos amar a nuestros seres queridos. Y cuando decimos que amamos a todos por igual, estamos muy equivocados, porque no es real. O usted ama a todos como ama a sus familiares más íntimos. ¿Usted ama a la gente como ama a un hijo? ¿Usted ama a las personas como ama quizás a su mamá o a su papá? La palabra de Dios se refiere, el amor que Dios dice que debemos tener tiene que ver con un amor voluntario, una renuncia a lo mío para hacer lo mejor y servirte en lo mejor que pueda para tu beneficio. Ese es el amor. Eso significa amar al prójimo, servirle. Y el lugar que nosotros tendríamos que tener para poder aprender y desarrollar eso que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nuestra vida como fruto del Espíritu, nosotros lo tenemos que entrenar aquí. Y lamentablemente
A veces en la iglesia no se puede enseñar lo que se enseña en los hogares. Lo que no aprendemos en el hogar, difícilmente lo puedas aprender en otro lado. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos y atesoremos lo que Dios enseña. Porque no podemos volver a repetir siempre por generaciones los mismos fracasos y los mismos desencantos y las mismas circunstancias de que necesitamos a alguien para formar una familia y después terminamos agarrados, divorciándonos las patadas para encontrar después otro amor y empezar y tener un hijo que no tiene papá o tener una hija que no tiene mamá o las dos cosas y seguir otra vez viviendo la misma circunstancia. Acá tenemos que nosotros cultivar y formar lo que la iglesia primitiva tenía. Y ellos habían entendido muy bien el mensaje de Jesucristo. Los apóstoles habían entendido muy bien. Por eso cuando comienza la primera iglesia a través de los apóstoles, la gente entendía porque los apóstoles habían entendido correctamente en qué consistía el mensaje. Cuando comenzó la iglesia de Jesucristo, todos sus miembros habían comprendido el mensaje de buenas nuevas que el Señor había derramado sobre sus discípulos. Y ellos fueron los que se encargaron de edificar a los nuevos creyentes. Y el cimiento fundamental fue la convivencia. Diga esto, por favor, la convivencia. La convivencia que acompañaba a las conferencias. Podemos tener muchas conferencias, podemos tener muchas enseñanzas, pero creo que estamos fallando en la convivencia. Estamos fallando en las relaciones interpersonales, estamos fallando en compartir nuestras vidas juntos. Estamos fallando porque cuando hacemos una actividad pro retiro, debería ser una excusa el poder juntar un poco de dinero para llevar a un joven, pero lo importante es la convivencia. Es impresionante cuando yo me relaciono con gente que no conozco. Mire, ayer terminamos Nuevo Comienzo. Yo siempre tenemos la forma de que la última sesión de Nuevo Comienzo la da el pastor. Entonces compartí con gente que ni siquiera de acá arriba las veo. Y podíamos hablar y pudimos desarrollar y podemos compartir. Es hermoso poder hablar con la gente. Y es hermoso poder conocernos. Y es bien importante, es vital. Porque ahí podemos entender y a veces juzgamos mal porque no conocemos a la gente. Y a veces juzgamos mal porque la conocemos mucho a la gente. Pero es importantísimo. Ellos habían comprendido correctamente. Y comían juntos, dice la palabra, compartían lo que tenían. Ellos así entrenaban los atributos tan importantes, compartían con alegría todo, se apreciaban, tenían sencillez de corazón, exaltaban a Dios con sus vidas, eso significa alabanza. Dice el pasaje que los creyentes tenían favor con todo el pueblo, tenían favor con todo el pueblo. Tenían favor con la gente, iban a algún lugar haciendo una fila, hablando, haciendo un trámite. La forma que había de ser en ellos hacía que la gente viera cosas diferentes. La gente cuando tú decides exaltar a Dios con tu vida, cuando tú te conviertes en una persona confiable, eso la gente lo ve. No entiende muy bien qué puede hacer. Algunos te rechazan, pero mucha gente ve en ti algo. Venga por acá, pase por acá. No, venga, yo le atiendo. No sé si a alguien le pasó eso alguna vez. Que ha visto el favor de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios es capaz de hacer. Los creyentes tenían favor con todo el pueblo y era tan fuerte lo que sucedía que el Señor era el que se encargaba de añadir cada día, dice la palabra, añadía cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos, añadía cada día a su iglesia. Porque, mire, déjeme hacer un paréntesis teológico aquí, porque una cosa es la iglesia visible y otra cosa es la iglesia invisible, ¿cierto? Los teólogos hablan de la iglesia invisible. Son aquellas personas que recibieron al Señor en su corazón, son templo del Espíritu Santo y cada persona sabe que es la iglesia, la persona de Jesucristo. No es que va a la iglesia, esa persona sabe que es la iglesia. Cuando Cristo venga, vendrá por esa clase de gente. Después están los que van a una iglesia, que es la iglesia visible. Y muchos quizás seguirán cantando, el Señor es mi pastor, y ya viene pronto y ya se fue. Dice que Dios se encargaba de añadir a la iglesia los que habían de ser salvos.
Esto último nos enseña algo muy importante. Nosotros, si nos relacionamos correctamente, Dios se encarga de añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Escuche bien esto, si nosotros aprendemos a relacionarnos correctamente. Yo llevo años, voy para 30 años en el Evangelio. Conocí al Señor y utilizó como vehículo la música en mi vida, en la vida de mi esposa, para encontrarnos con Él. Y he tenido oportunidad de estar en congresos con gente, con mucha gente. Pero recuerdo uno de los primeros congresos en los que estuvimos, Congreso de Alabanza y Adoración. Viví toda esa renovación que hubo en Latinoamérica sobre el tema de alabanza y adoración. Y recuerdo que estábamos en un estadio cerrado en Argentina. Y el ministro dijo: yo quiero invitarle a que usted, por favor, abrace a un hermano y ore por él. Y empecé a mirar, yo estaba solo ahí con mi esposa en la tribuna, mirando a la gente. Y yo podía ver dónde empezaban las iglesias y dónde terminaban las iglesias, las denominaciones, porque todos estaban abrazaditos juntos, unos con otros los que se conocían. Y empecé a ver como guetos así de gente, contado con los dedos de una mano, entre más de 20.000 personas, eran los que iban y se relacionaban con la gente y mostraban su amabilidad ante la gente. Ahora, cuando nosotros estamos ministrando aquí y le decimos a la gente: acérquese a alguien y ore por esa persona, casi nunca veo a nadie, algunos líderes, algunas personas que entienden, que salen de su silla y van a buscar a alguien que no le conocen. Muy pocos hacen eso. ¿Será que no entendí que soy la iglesia? Dios se encarga de añadir a su iglesia a los que van a ser salvos cuando la iglesia hace su parte. Y Dios promueve aquellas congregaciones que se comprometen y obedecen a sus mandatos. Los miembros de la iglesia debemos aprender a vivir compartiendo nuestras vidas en Cristo, permanecer juntos, decidir vivir con alegría, porque vivir con alegría es una decisión. Si tú esperas estar contento por tus circunstancias, te voy a decir que los días de aflicción son muchos, dice la palabra. Tienes que decidir estar bien. O muchas veces para venir a predicar, para estar en la iglesia y para desarrollar la labor que el Señor me mandó, usted cree que yo estoy hop todo el día. Hay días que digo: Señor, ¿quién vive? Porque yo no. Y quiero que dónde estará el pez para tirarme al agua y que me lleve para el otro lado. Pero tengo que decidir. Dígale que está a su lado: tenemos que decidir estar bien. Nosotros somos los que caminamos por encima de las circunstancias. No dejes que te aplasten las circunstancias en tu vida. La comunión entre los hermanos está ligada a la comunión que cada persona tenga con Cristo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 21. Dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo anhelo que hoy salgamos de este lugar entendiendo lo que significa amar al hermano. No es acercarse al hermano y decir: en el cielo las estrellas, en el campo las... No es cierto. Es simplemente servir a la persona, hacerla sentir importante. Y cuando llega alguien nuevo, cuando viene alguna persona, aunque sea, hágale una sonrisa, pero haga algo. Extiéndale su mano, haga por favor. Pero a veces hay unas caras que son tremendas. Ahora, la gente puede venir con necesidad a la iglesia, pero no podemos vivir en ese estado. No te puedes quedar a vivir en el barrio del enojo, en el barrio de la queja, en el barrio de la tristeza, en el barrio de ayer fue mejor y por eso hoy estoy peor. Tenemos que decidir levantarnos de una vez por todas. Hay problemas, hay circunstancias, pero tenemos un Dios que nos salvó, nos libró de la muerte, nos levantó. Nada nos faltó y nada nos faltará. No he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Cambie, por favor. Si usted ve algo mal en los demás, que eso no sea un motivo para usted amargarse la vida.
Yo no tengo por qué estar mal si el otro no es un buen ejemplo para mí. Levántese, sea influencia. Mi hijo dice todo el tiempo, sea influencia. ¿Qué clase de influencia es la pregunta? La gente tiene que ver al pueblo de Dios como un pueblo que decide estar alegre, unido, agradecido, generoso, sencillo, con humildad. Hay un canto muy viejo que cantaban cuando estábamos en Atleta Cristianos, que decía: este pueblo canta cuando el mundo llora, y cuando está en sombra, este pueblo es luz, porque todos estos claramente han visto la luz que emanaba el rostro de Cristo. Cuando hay un mundo que llora, que se desangra. Ahora, ¿nos afecta? Claro que nos afecta. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Pero este pueblo canta cuando el mundo llora. Por eso es tan importante, exalte a Dios con todo lo que tenga, por favor. No maneje la alabanza y la adoración a Dios de acuerdo a sus emociones. Es al revés. Usted tiene que someter la carne, sus emociones y todo lo que pasa al señorío de Cristo. Decir: Señor, estoy triste, hoy estoy mal, pero este es mi sacrificio. El sacrificio de alabanza, dijo Pablo, fruto de labios que confiesen su nombre. Tengo problemas, estoy mal, pero voy a levantar tu nombre, Señor, y voy a hacer un sacrificio en el nombre de Jesús, y me voy a levantar y voy a exaltar tu nombre, Señor. Tenemos motivos más que suficientes para eso. El creador del universo se hizo hombre, vino al mundo a buscarnos, a salvarnos, a rescatarnos de una vida dolorosa, torturada por un enemigo que es despiadado, que no va a parar hasta ver destruida la imagen de Dios en nuestras vidas. El diablo disfruta hundiendo y derrotando a la gente, destruyendo matrimonios, desmembrando hogares, arruinando familias, alimentando con ofertas de pecado y promesas mentirosas de placer, destruyendo vidas enteras, generaciones enteras, hurtando, robando bendiciones, y para eso lucha incansablemente y se mueve liderando a las huestes de maldad espirituales, haciendo lo posible para que la iglesia nunca se pueda unir, para que la iglesia se aparte de Dios, y trabajan legiones de maldad para que no sigamos adelante con Cristo y abandonemos. Por eso es muy importante que tengamos relación y convivencia para fortalecernos unos a otros mutuamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 8 al 11, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Decirle a que está a tu lado, hacerle una cara de sandía partida y dice: animate, vamos a levantarnos juntos, por favor. Vamos a caminar. Hágale esa sonrisa, que le toquen los labios y las orejas, y vamos a levantar el nombre del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos. Por eso es muy importante que tengamos relación y convivencia para fortalecernos, animarnos. Pero hay un atributo que debemos alcanzar y no podemos abandonar nunca en la vida. Volvamos a Hechos capítulo 2, el versículo 42, la parte A. En las primeras palabras, y esto es lo más importante, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Diga por favor, perseveraban. Esta palabra es clave. Es clave, perseveraban. Perseveraban en la doctrina, en lo que los apóstoles enseñaban. Doctrina significa enseñanza. En el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra clave aquí es perseverar. Perseverar significa mantenerse firme en una manera de ser y de obrar en la vida. Pablo dijo a los Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10:
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando nosotros nos sentimos que somos la iglesia, cada uno, es cuando vamos a querer lo mejor para otra persona, porque vamos a entender que esa persona es parte también del pueblo de Dios. ¿Que va a haber problemas? Claro que va a haber problemas. Mucha gente se fue de esta iglesia y mucha gente se va de las iglesias y mucha gente llega que se fue de otras iglesias aquí. Y a veces algunos enojados, como cara de moto chocada, ¿cierto? Se van. Y decimos cosas y uno habla por un lado y se forman imágenes y se forman apreciaciones erradas, algunas con razón, otras sin razón. Pero si estamos en Cristo, un día nos vamos a volver a encontrar todos. Y allá en el cielo, como se encontró Esteban con Pablo, que fue el que lo mandó a matar, hoy están cantando gozosos juntos, abrazados, dándole gloria a Dios. Así tiene que ser y así será si caminamos en Cristo y todos caminamos en la verdad. Que sufrimos, sí, sufrimos, que tenemos problemas, sí, que sentimos que son injustos, claro, que cometemos errores, claro. Pero tenemos que volver siempre a la fuente, tenemos que perseverar en hacer el bien, en hacer la palabra de Dios, porque no podemos nosotros quedar derrotados a la mitad del camino. Dios no te llamó para vivir de esa manera. Decirle que está a tu lado, tú estás para cosas mayores, tú estás para cosas más grandes. Dios te llamó para conquistar, Dios te llamó para levantar. No te quedes en ese barrio a vivir de la tristeza, de la amargura y del dolor. Perdona y sigue adelante, porque lo mejor está por venir en tu vida. Dale un aplauso otra vez, aplauda todo el día. Cuando haga un gol Colombia, se va a quedar sin voz en el Mundial. Las manos coloradas, moradas. Pero estamos en Cristo. Así como aplaude con ese fervor cuando quedan eliminados, cantan La vida me engañó. Yo declaro que no van a quedar eliminados. Solo perderán la final con Argentina. Amén. Igual me tiene que amar. Usted levantó la mano, dijo que me iba a amar, ¿cierto? Ok. Es mucho perseverar. Debo perseverar en lo que Dios manda. Permanecer. Cuando otros abandonan, debo seguir, estar firme con una convicción en mi vida. De estar firme, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Sigue adelante, procura hacer firme la vocación y la elección. Él te escogió a ti, pero tú decidiste seguirlo. Síguele igual, no te quedes, tienes que caminar. Sigue adelante, los tiempos son difíciles, son complicados. Esta mañana estaba hablando con alguien y decíamos, ¿viste lo difícil que está hoy todo? Las relaciones de la gente, cómo se expresa la gente, qué lugar ocupa Dios en la sociedad. Pareciera que todo ha cambiado. Hace unos años no era así. Está todo tan difícil, la gente tan individualista, la gente tan absorbida en lo suyo propio, tratando de ver cómo puedo conseguir lo que más me convenga, pero cada vez es más masiva la soledad que hay en la gente, la falta de comprensión, de confianza. Eso no era así antes. El Señor dijo que cada día va a ser más complicado. El diablo trabaja para que la iglesia camine engañada, abrazando las cosas que este mundo otorga, pensando que esa es la verdad y esa es la razón de ser de la iglesia. Conseguir dinero, conseguir fama, tener todo lo que hace falta en este mundo para pasarla bien bueno. Y en vez de tener la vida buena, hacer creer a la gente que hay que tener la buena vida. Como dice un amigo, esto no es vida, esto es un vidodododonón, dice siempre, cuando estamos en la piscina. Y de jugo, ¿no? Porque es cristiano. Por lo menos conmigo, no sé. Mucha gente abandona, se desanima, se impacienta, porque no ve cambios en sus vidas. Las expectativas de cambio se van diluyendo en el día a día. Parece que no le funciona nada. La palabra a mí no me funciona. Quizás sus expectativas están solo enfocadas en una parte del mensaje.
Estén esperando cambios, premios, coronas, pero no estén dispuestos a correr la carrera, no estén dispuestos a luchar, no estén dispuestos por ahí. Se conformaron con empezar la carrera, pero abandonan en la mitad. Entonces esperan cambios, pero no pasa nada. Y quizá viva en esa superficialidad que se vive hoy, donde le dicen: invita a Cristo a tu vida, haz una oración y repetí conmigo y ya todo se arregló. Ahora que te hiciste de la familia de Cristo y de la iglesia, todo será bonito. Mucha gente vive en esa dimensión. Cree que con una oración o firmar un papel de membresía ya es miembro de la iglesia de Cristo. Y no es así, todos sabemos que no es así. Diga, por favor, dígale al que está a su lado: tenemos que perseverar, tenemos que perseverar. Tienes que perseverar, superar todas las barreras, todos los obstáculos que se van a oponer a que caminemos, a que convivamos, a que estemos de acuerdo. Por eso la pregunta es: ¿perseverar en qué? Hay mucha gente que persevera haciendo un Dios del trabajo. Otros perseveran solamente en orar, otros en pecar. Otros perseveran en pecar, insisten, ¿cierto? Insisten. Atienda nomás, dígale que está ocupado. Otros en buscar nuevas experiencias, entonces insisten en nuevas experiencias. Toman una iglesia y no le dicen lo que quieren escuchar y se van. O si no hay una experiencia donde yo empiezo y huele a alguien, entonces no, acá no hay unción. Es el daño que hizo la nueva era, la ignorancia espiritual a la iglesia de Jesucristo, a generaciones que han recibido un evangelio de experiencia. Hay una experiencia con Dios, hay un encuentro. Cuando dejamos de vivir el Cristo histórico a tener una relación con el Dios verdadero, hay una experiencia. Y hay cosas sobrenaturales que si Dios necesita o Él quiere hacer algo, lo va a hacer para que su iglesia lo entienda. Pero esa no es la razón de la iglesia. La razón de la iglesia es que aprendamos a amar a Cristo con todo nuestro corazón, porque Él dio la vida y nuestro futuro está siempre de su mano, en su luz, en su presencia. De todas las cosas te sacará el Señor siempre. Decía que está a tu lado: Él te sacará siempre de todo. Cuando vuelvas a Él, siempre te sacará al otro lado. Pero debes perseverar. Hay mucha gente que persevera en la vida en hacer negocios, otros perseveran. Hay muchos que perseveran en no hacer nada y lo esperan todo. Pero lo que debemos primeramente es en perseverar, en aprender a usar bien la palabra de Dios en la vida. Diga, por favor, debo perseverar en aprender a usar bien la palabra de Dios. Es lo que Pablo le dijo a su discípulo, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No podemos utilizar la palabra de verdad cuando hay mentiras en nuestra vida. No podemos utilizar la palabra de verdad cuando queremos disfrazar en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que hay. No va a funcionar. Utilizar bien la palabra de verdad es tener el valor, no solo de contar algo o de confesarlo, sino de cambiar. Por eso dice: aquel que confiesa el pecado y se aparta. Diga, por favor, y se aparta. Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Con la sinceridad no te alcanza en la vida. La sinceridad no es suficiente. Muchos creen conocer al Dios de la Biblia sin perseverar en su palabra. Creer significa ser sobre lo que he creído. Aunque pueda fallar, yo debo seguir perseverando y poner en práctica sobre lo que he creído. Mucha gente cree que conoce al Dios de la Biblia, pero no persevera en su palabra. No pone interés en aprenderla, en meditarla
y mucho menos en aplicarla. Entonces se conforma mucha gente con leer muy por encima y al rato se olvida lo que leyó y todo se va a un plano informativo. Santiago 1, 22 al 26. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, diga por favor, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace, en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Esto es muy difícil, ¿cierto? Muy difícil. Pero solo se puede hacer con el poder de Dios. Conocer la enseñanza que dejó Jesús para vivirla y para aplicarla es lo que nosotros tenemos que hacer. Y al relacionarnos con las personas tenemos que tratar de que Él esté en el medio de nuestras conversaciones. Podemos ser flojos para muchas cosas en la vida, pero nunca saldremos adelante como cristianos si no perseveramos en seguir su palabra, que nos llevará, ahí tengo otra, nos llevará, del verbo yo llevero, tú lleveras, nos llevará a vivir seguros en la vida, a preferirnos unos a otros. Los temores que tenemos y a veces las relaciones que construimos que no son sinceras tienen que ver con la inseguridad que manejamos en la vida. El justo, dice, está confiado como un león. El que nada debe, nada teme. ¿Sabe cuál es el atributo que tiene el león? Jamás retrocede. Nunca retrocede el león. Nunca escapa. Tener compasión, compartir, ayudarnos, vencer en un mundo que anda a la deriva, que se mueve en una aparente felicidad, pero que va en camino a la muerte, sin visión, sin esperanza. Jesús dijo, Mateo capítulo 16, 18, el versículo B, cuando le estaba diciendo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca es sobre la afirmación que acabas de recibir, Pedro, la revelación que has tenido de mi Padre cuando yo pregunté quién era yo y tú fuiste el único de todos que dijiste tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa afirmación yo voy a edificar mi iglesia, y cuando edifico mi iglesia sobre ese fundamento, entonces las puertas de la muerte no van a poderla vencer. Si nosotros nos esforzamos en caminar con Cristo, si nosotros nos aprendemos a apreciar en la vida, si nosotros nos vemos como hermanos que convivimos y que buscamos el bien uno del otro, yo te aseguro que no alcanzarán las sillas, no alcanzará este lugar, no alcanzará esta manzana, porque la gente correrá al pan, al vino, al aceite, al favor de Dios, porque esta iglesia brillará como un faro donde cada uno de nosotros vamos a ser parte como antorchas que alumbremos todos juntos y la luz de Cristo iluminará toda esta ciudad. ¿Cuántos pueden decir amén? Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. El que no persevera en la doctrina no tiene a Dios. El Evangelio de Juan es así. Juan no tiene grises, Juan no tiene intermedios. Juan siempre dice o esto o lo otro. Su evangelio y sus cartas son así. La victoria de la iglesia consiste en perseverar en Cristo y amar y servir a la gente.
La victoria de la gente cristiana consiste en perseverar en lo que Cristo enseñó. Y lo primero que enseña es el mandamiento de amarle con todo el corazón, como leímos antes, y con toda el alma. Las iglesias fracasan, las relaciones fracasan cuando las personas perseveran en otras cosas y no en lo que enseña la palabra, sobre cuál es el fundamento. Cuando el amor de Dios no es el que gobierna a la iglesia, a la familia, a las parejas, es donde se empiezan a dañar las relaciones y se persevera entonces en reproches, se persevera en culpas, se persevera en críticas, se persevera en egoísmos, se persevera en todo menos en aprender a aplicar lo que Cristo enseña. Porque es la enseñanza de Cristo revelada por su Espíritu que nos une. Efesios 4, capítulo del 1 al 6 en la Nueva Versión Internacional, dice: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, dijo Pablo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, que vivan de una manera digna del llamamiento, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense, decía el que está a tu lado, esforcémonos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Mire, la vida es difícil y vivir en un mundo fuera de los conceptos masivos del egoísmo, avaricia, maldad, mentiras, traición, están aniquilando el propósito. Es imposible sin Cristo vivir en promesas de felicidad cimentadas en riqueza de este mundo, placeres perversos, egoístas. Eso hará imposible que podamos salir adelante si no aprendemos a perseverar en Cristo. Hay que perseverar en aprender a amar. Hay que perseverar en buscarlo, en su amor, con decisión, en la dimensión de la voluntad y no en de las emociones, porque las emociones cambian. Jesús enseñó sobre la parábola del sembrador. Dijo Lucas 8 del 11 al 15. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, hablando de la parábola del sembrador. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Crecen por algún tiempo. Las que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, pero ¿con qué? Con perseverancia. Con perseverancia. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, dice, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Cuando voy a la iglesia? No, todo el tiempo. ¿Cuando voy a hablar con el pastor? No, todo el tiempo. Todo el tiempo. El versículo 18 dice: porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Santiago capítulo 1, versículo 25. El hermano de Jesús dijo estas palabras: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dos consejos
sencillos para que podamos vencer como iglesia y que sea algo hermoso, gozoso cada vez que nos tengamos que encontrar. Busque relacionarse con gente en la iglesia. No sea de los que entran y salen porque tienen el concepto de que la gente es mala y todos son malos con usted y que entonces yo entro y salgo porque no me quiero juntar con esa chusma. Chusma, chusma. No sea esa clase de cristiano. Relaciónese con la gente. No, es que tiene cara de bautismo en limón. No importa. Contágiele usted. Sea sandía partida. Abrace un grupo de edificación, de discipulado, comparta con hermanos de la iglesia, comparta su tiempo también, busque amigos por fuera en Cristo, con los que puede edificarse en su palabra, pero no busque relacionarse para hacerse daño, para hacer daño, busque con la gente tener a Cristo en medio de sus conversaciones. Estudie, persevere en conocer su palabra, ore, cántele al Señor, decide estar alegre, determine caminar de una vez por todas con su Señor. Déjese usar, mostrémonos amigables y agradecidos. Entonces, porque esa es la manera de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, 18 al 20. Esa es la forma de ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, eso rebosa. Nada ni nadie te puede detener. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. ¿Por qué dice no embriaguéis con vino? Porque la gente tenía por costumbre en los templos paganos. Hay una creencia de que tomando vino y emborracharse, eso lo conectaba al salir de la realidad de la borrachera, al conectarse con los dioses y con la vida espiritual. Entonces la gente se emborrachaba y se evadía de la realidad pensando que tenía relación con los dioses. Por eso Pablo les dice eso, pero dice de esa manera no. ¿Cuál es la manera de ser lleno del Espíritu, de poder vivir en esa dimensión? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que hace esas cosas será una persona llena del Espíritu Santo. Y lo que sucederá en tu vida es lo que después dice la palabra de Dios. Vas a tener el poder, si sos esposa, para sujetarte a tu esposo. Vas a tener el poder, esposo, de poder amar a tu esposa y de poder cuidarla como vaso más frágil. Hijo, vas a tener el poder para respetar a pesar de los defectos que pueda tener papá y mamá. Vas a tener la capacidad de honrarlo, como dice la palabra de Dios. Vas a tener la capacidad de honrar a tu jefe y de dar lo mejor en tu trabajo, como dice la palabra de Dios cuando está hablando de la gente que trabaja y que tiene un jefe por encima. Esa es la manera, alabando, adorando a Dios, dando gracias en el corazón, estar alegre, estar agradecido, caminar por la vida y decir, bueno, esto fue un problema, pero no hay nada, no hay mal que por bien no venga. Nada podrá separarme del amor de Dios. Tengo que sacar una enseñanza. No puedo caer siempre en lo mismo. Este problema que tuve, o este error que cometí, o este pecado que cometí, me tiene que servir para hacerme más sabio, más sabia, y no volver a caminar. Entonces aprenderé sabiduría y no seré un necio que tiene que el Señor ponerme en freno y como los caballos o como los mulos, para que pueda aprender y llevarme a que tenga que estar siempre besando la lona y no poder levantarme. Porque hay gente que vive siempre en esa dimensión porque no aprende. Hasta que un día el Señor dice, te he escogido, te llamé y voy a hacer todo para que camines conmigo. Pondré lo que sea en tu vida para que dejes de caminar como tú quieres y haré lo que tenga que hacer, aunque así tenga que traer alguna circunstancia sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu familia o sobre tus expectativas o sobre tu riqueza. Pero voy a hacer todo lo posible porque tu vida no depende, no es para este mundo, es para toda la eternidad conmigo y tu espíritu quiero que esté conmigo porque yo te escogí. Salmo 139, versículos 23 y 24, ya termino. Faltan 600 versículos. David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno.
Hazte preguntas. ¿Cómo edifica lo que hablo con la gente? ¿Contribuye a establecer su reino las conversaciones que mantengo con la gente? Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuyo pensamiento en ti persevera. No importa, voy a seguir perseverando. ¿Y cuándo va a ser? ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo va a cambiar? Persevera, persevera, persevera en Él. Zacarías capítulo 8, versículos 16 y 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Estas son las cosas que habéis de hacer, pueblo mío. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Y para terminar, amada iglesia, tenemos que atesorar las palabras de Jesús. Mateo 24, versículo 12. Jesús describió estos tiempos y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hay una esperanza, y demanda una acción y un esfuerzo de nosotros. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre amado, te doy gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Señor, que al salir de este lugar, danos el valor, Señor, y la convicción de poder comenzar, Señor, si no lo hacemos, aunque sea ir y saludar a alguien con el cual lo he visto muchas veces, no sé ni cómo se llama ni quién es, solo sé que está aquí, y que si está aquí es porque tú lo has traído, y si tú lo has traído como me has traído a mí, es porque hay un propósito y una razón. Señor, usa nuestras vidas, por favor, y danos la fuerza para seguir adelante, para tomar decisiones correctas, para ejercer la autoridad que tú has delegado, Señor, de poder vivir en una dimensión de honrarte en todo lo que hacemos, de ayudarnos unos a otros, de ser usados, Señor, si hay algo que corregir, para poder levantarnos y para poder caminar juntos. Señor, hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que quiere salir y no sabe cómo, hay mucha gente que no puede dejar hábitos ni conductas, que vive una intimidad y una vida secreta que solo tú conoces. Señor, te pido en el nombre de Jesús que te reveles a sus vidas, Señor, que dejen los temores. Mucha gente no se acerca a otra por temor a que la descubran. Señor, que no somos ninguno mejores que otros, que somos simplemente personas que un día, Señor, abrimos la puerta del corazón para decirte: entra, por favor, cena conmigo, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pero mucha gente se ha olvidado de esa oración. Señor, que hoy podamos entregarnos a ti definitivamente. Señor, tú sabes, tú conoces mi vida, mi corazón y la vida de cada uno.
de los que estamos aquí. Y tú, Padre, nos ves a través de los ojos de tu Hijo, a través de esa sangre que nos perdona y nos limpia de toda maldad cuando venimos a ti. Venimos a ti, Señor. Te pido perdón por tantas veces pretender que mi vida tenga sentido por lo que hago, por lo que consigo y no por lo que soy. Porque soy tu Hijo, Señor. Y no puedo poner mis expectativas en las cosas que he logrado, que he conseguido, o vivir en zozobra porque no logré lo que un día quise ser. Señor, hoy vengo delante de ti porque me diste algo mucho más profundo y mucho más glorioso y eterno. Me has dado una identidad. Me hiciste tu hijo, me hiciste tu hija. Me vuelvo a ti para decirte gracias, Señor. Abrázame, Señor. Abrázame, por favor. Quiero dejar todas las labores y las tareas, las obligaciones y responsabilidades, no importa la edad. Tómame en tus brazos, Señor, como esos niños que un día se alegraron cuando su papá llegaba a casa y sintieron la seguridad, la protección de que papá vino a casa y me abrazó y me hizo sentir seguro, me hizo sentir segura. Oh Dios.